En la Plaza Pública Noticias saludamos ya a Andrés Pacheco Guevara, que nos acompaña aquí en los estudios de Onda Regional de Murcia. Señor Pacheco, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Magistrado, se jubila tras 47 años de servicio en la carrera judicial, nada más y nada menos. Presidió la Audiencia Provincial durante más de una década, doctor en Derecho, ha desarrollado una trayectoria profesional muy vinculada a la justicia en la región de Murcia, es natural de Lorca, ingresó en la carrera en el año 1979. Si no nos equivocamos, como juez de distrito, fue nombrado juez de primera instancia en el 83, ascendió a magistrado en el 86, sus primeros destinos fueron Huercalovera y Lorca, si no nos equivocamos. Mis primeros destinos fueron Puerto Llano, en Ciudad Real, y Hellín, en Albacete. Entonces, luego ya Lorca y Huercalovera. Es la información que nos había facilitado el TSJ. Eso ascendí a magistrado. Y en el 96 se incorporó a la Audiencia Provincial. En noviembre de 2005 fue nombrado presidente de la Audiencia Provincial, una responsabilidad que ostentó durante una década. Bueno, antes de nada, de meternos en terreno, quería preguntarle por el fallecimiento anteayer del que fuera presidente del TSJ, Julián Pérez Templado, que fue una de las figuras más respetadas de la judicatura aquí en la región. Imagino que una noticia que le sorprendió también, ¿no? El compañero y presidente durante muchos años del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y amigo, ha sido una persona que ha dejado y dejará huella en esta región mucho tiempo. Aparte de un buen jurista, era buen compañero y era una persona que tenía una idea muy clara de lo que es el servicio público. Sabía perfectamente para lo que estaba allí y cómo debía hacerlo allí, y lo cumplió. Además, yo destacaría de Julián algo que es muy importante. Creo que es de las personas más cultas que he conocido en mi vida, con 72 años que tengo. Era una auténtica delicia conversar con él, porque sin imponer nunca su criterio, ni andar en plan de sé más que nadie, cualquier tema que se suscitara relacionado con las humanidades, con la filosofía, con la literatura, especialmente con la poesía, lo abarcaba de una forma que te dejaba impresionado. La historia se la conocía de una manera total y absoluta. Además, es que te daba datos, es que se estaba hablando del absolutismo y te decía, pues sí, pero tal rey cuando tomó posesión como rey, cuando juró, resulta que ya tenía montada una estrategia de otra rama de la realeza para cargárselo cuando pudieran. Y te daba datos y te decía los entresijos. Se lo conocía de pe a pa. Claro, que los demás pues no llegábamos a eso nunca. Fallecimiento de Julián Pérez Templado, que nos sorprendió la noticia esta semana. Andrés Pacheco Guevara, después de 47 años en la carrera judicial, ¿cuál es la sensación que predomina en usted? ¿Satisfacción, sí, alivio, nostalgia? ¿Cuál de ellas? Todo el que deja de trabajar después de un larguísimo periodo de tiempo, evidentemente, siente alivio, claro. Pero realmente yo pienso que he tenido la suerte que no todo el mundo tiene de trabajar en lo que me gustaba trabajar. Entonces, pues este es un trabajo continuo, intenso, muy reflexivo y que reclama diariamente, muchas horas sentado, o bien en el despacho oficial o bien en casa, trabajando para resolver los problemas que se te plantean. Uh-huh. Si no eres un entusiasta de este oficio, realmente lo pasas muy mal o te vas del mismo. Uh-huh. ¿Y recuerda cuál fue el primer día que se sentó en un juzgado como juez, no? Pues sí, lo recuerdo. ¿Y qué pensó en ese momento? Uno de los primeros días de agosto del año 1979, pues llegué a mi juzgado de Puerto Llano y precisamente ese día se celebraban juicios de faltas. Y realmente lo pasé mal,
porque lo que se estudia en los papeles es muy distinto a veces a la dura realidad. Y entonces me encuentro pues con abogados, con procuradores, con el público, con peritos que van a informar, con testigos que van a deponer, y yo allí presidiendo aquello sin saber cuál era mi función en ese momento, lo que tenía que hacer. ¿Qué pasa? Pues me puse en manos de la secretaría y cada vez que tenía que intervenir algo, esto procede, esto no procede, pero lógicamente llegas a un sitio donde eres nuevo y desconoces los entresijos del tema. Pero bueno, lo superé. Nadie nace enseñado, lo superé. Vamos a hablar, si le parece, de la situación, evolución de la justicia aquí en nuestro país y en la región de Murcia, que usted conoce muy bien. ¿Cómo la ve? ¿En qué situación la ve? ¿La ve, imaginamos que mejor que hace 40 años o no? Hace 40 años yo recuerdo que hace más, cuando tomé posesión de ese juzgado que acabo de decir, ya se empezaba a hablar con mucha contundencia de que, como la justicia era un pilar básico y fundamental del Estado de Derecho y ya teníamos en marcha la Constitución, había que arreglar la justicia de una vez, porque era lamentable el estado en el que se encontraba. Bueno, puedo hacer un excursus. La casa donde estaba alojada ese juzgado del que tomé posesión se compartía con una familia. ¿Una familia? Una familia. De modo que si la señora hacía un día un potaje o un arroz, pues todos participábamos del olor de la comida y sabíamos lo que iba a comer. ¿Y comían también o no? No, nunca nos invitaron, pero realmente era así. Entonces, han pasado 47 años, evidentemente no es la misma justicia de antes, ha habido un aporte de medios y de personas enorme, pero solo hay que ver las estadísticas para darse cuenta de que el arreglo que necesita la justicia, que ha sido siempre la hermana pobre de la administración, no consiste en parches, no consiste en parches. No se puede ir creando de vez en cuando 60 juzgados cuando en el país hacen falta 600. Y no se puede en Murcia ir creando cada bastantes años pues 3 juzgados cuando necesitamos 30. Porque esto es un servicio público. Es decir, hay que vender al ciudadano eficacia. Y el ciudadano no percibe esa eficacia porque a lo mejor le va a suponer que se le adelante un mes un pleito que lleva ya 4 años pendiente. Entonces, yo siempre defiendo que se le da un tratamiento paliativo, como en la medicina. Se ha asumido por los gobiernos, por el poder y por la misma ciudadanía, lo cual es peor, que la justicia va a funcionar siempre mal. Y entonces, pues algo así como se decía, que es como la Renfe puntual en sus retrasos. Y como es así, pues hay que fastidiarse. La Administración de Justicia lo que necesita es medidas quirúrgicas. Que un gobierno, sea del palo que sea, que me da igual, se dé cuenta de que, aunque para el ciudadano es más visible que se haga una autovía entre 2 ciudades, eso da votos. El que se hagan en esas 2 ciudades 3 juzgados en cada una de ellas, a la larga es mucho más positivo para el ciudadano. Ni se le explica ni por supuesto se le concede. Entonces estamos siempre retrasados. No se aporta el dinero, es mucho, pero no se aporta. Y esa política de parches es pues lo que son los paliativos, ir dilatando la vida del enfermo, sabiéndose que el final es el mismo, que se va a morir, pero por lo menos lo tienes en una cama en vez de enterrado. Eso realmente es nefasto para un servicio público capital como es la justicia. Bajando aquí a la región de Murcia siempre hemos escuchado el discurso además, del TSJ, del fiscal, la necesidad de recursos. Todos los años se repite año tras año. Pena, porque dices, este señor es el presidente o la presidenta del tribunal. Pues ya sé lo que va a decir, que se funciona mal porque no se puede funcionar mejor, pero que los jueces trabajan a tope y no pueden sacar más papel,
porque resuelves un pleito y tienes 15 pendientes. Y cuando resuelves esos 15 tienes 40, porque además va a más, continuamente va a más la carga. Y esa es la situación y tenemos que jugar con ella. Durante su etapa al frente de la Audiencia Provincial participó activamente en lo que es la adaptación de la organización judicial a las necesidades derivadas de ese incremento, ¿no? También de la actividad jurisdiccional, y vemos cómo año tras año aumenta la litigiosidad en la región de Murcia. ¿Qué es lo que ocurre? Los ciudadanos tienen la percepción al final de que todo hay que llevarlo cada vez más a los tribunales, o no se están haciendo bien las cosas en ese sentido. El ciudadano tiene la sensación, lo cual es muy sano, de que cualquier cosa que afecte a su vida tiene que resolvérselo un juez. En España los sistemas de mediación, es decir, de solución extrajudicial de los problemas, no han tenido nunca una atracción enorme, ni siquiera pequeña, porque además cuando se agota un sistema de mediación, que los hay, al final hay uno que se considera perjudicado y dice, pues me voy al juzgado y a mí que esto me lo diga un juez y entonces lo acataré. Mientras me lo digan estos que están mediando, que a saber qué les ha llevado a ese resultado. Eso es una conducta muy castiza y muy española que es difícil resolverla. Ello unido a que tristemente, mucha de la actividad que se hace en los juzgados hoy tiene, aunque sea de lejos, una fundamentación política, eso de que cada cosa que un político diga en la calle enseguida sea objeto de una denuncia, de una querella, que se sabe perfectamente que va a ser archivada por el juez ese mismo día o al siguiente, porque no hay contenido ninguno para proseguir las actuaciones, pero eso sí, ya ocupa la primera página de un periódico el día siguiente. Y en esas estamos. La politización de la justicia. Quería preguntarle en ese sentido, de que se tiene que dedicar una cantidad de tiempo enorme a cosas que deberían tener un ámbito político, puesto que son de política. Pero se abarca todo. Quería preguntarle al hilo de eso sobre la independencia judicial. Imagino, no sé si percibe un aumento de la presión política, mediática sobre los jueces. Ahora lo estamos viendo también con el caso de expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, el caso también de la mujer del presidente del gobierno, de Begoña Gómez. Los llamados mediáticos. Casos mediáticos, ¿no? Aparte de que se le da un tratamiento, en mi opinión, excesivo a esos asuntos, porque ahora mismo cualquier tarde pones la televisión y ves cualquier tipo de programa y es machacando con lo uno, con lo otro, con lo uno, siempre lo mismo, cada uno orientado, por supuesto, a su cuerda, pero te están diciendo lo mismo miles de veces hasta que surge otra cosa que acapara más la atención. Y tapa el anterior. Entonces, hay una cosa que hoy día resulta tan obvio que da pereza decirlo, que es que los tribunales de justicia y la administración de justicia, es decir, la justicia efectivamente es una piedra angular del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es una idea muy simple, es un Estado que está sometido a la ley. Y la ley, lógicamente, las hacen los parlamentos siguiendo la voluntad popular mediante las urnas. Se nombra un ejecutivo, un gobierno que hace positivo, que ejecuta esas leyes. Pero ¿qué pasa cuando hay problemas entre los dos poderes? Se tiene que acudir a alguien, que es el Poder Judicial. Y eso de tener la última palabra, lógicamente requiere ser independiente. O sea, es que el que un juez sea independiente es algo tan intrínseco como que un sacerdote sea religioso. Sí, pero vemos en los últimos años, o los últimos meses, por ejemplo, como por parte del Ejecutivo hay continuas valoraciones del trabajo de los jueces, incluso poniendo en duda, ¿no? las decisiones, toda la vida, inmiscuyéndose en... Toda la vida las resoluciones judiciales, que son humanas, como es lógico, y susceptibles de ser equivocadas, por eso hay un sistema de recursos, pues se han criticado, incluso duramente, pero se han respetado. Pero esa tendencia a actuar a lo que dice un juez
ponerlo de vuelta y media porque no casa con lo que tú crees que debería de haber dicho, eso es una patología del sistema que constituye una verdadera maldad. Yo, desde mi absoluta independencia política, me repugna que un ministro de Justicia, no el de Bienestar o el de Cultura, que el de Justicia, diga públicamente que una decisión judicial ha sido un disparate, pero menos mal que un tribunal independiente tendrá ocasión de revocarla. Hemos tocado fondo. Eso que constituye, además de un delito de calumnia, constituye una infamia. Si a usted no le gusta lo que ha hecho ese señor, recúrralo y le revocarán lo que ha hecho. Pero insinuar no, decir claramente que ese juez ha cometido el peor delito que puede cometer un juez, que es la prevaricación, pues yo creo que no es de recibo. Y ahí estamos, sin embargo. Estamos llegando al final de esta entrevista. Esto que nos acaba de comentar hace que se corra el riesgo de que la ciudadanía deje de confiar en la justicia. Naturalmente. Los jueces están para juzgar. Y juzgar consiste sobre todo en valorar las pruebas. Por eso ni siquiera la famosa IA que dicen ahora las sentencias con darle un botón no van a... No, porque puede haber casos muy similares, pero siempre hay entre ellos alguna diferencia que los hace totalmente... Sonado el teléfono. Que los hace totalmente singulares. Entonces, esa valoración de la prueba hace que el juez tenga que entrar al pleito, tenga que desbrozar el pleito o la causa penal, y el juez o el tribunal alcancen una conclusión basada en la ley, congruente y, lo que es muy importante, razonada. Y si no le gusta a alguien, pues que recurra, que para esto. En 20 segundos, una última cuestión. Si pudiera hablar con aquel joven Andrés Pacheco, juez que empezó en el año 83, ¿no? 79. ¿Qué consejo le daría? Yo le daría un consejo muy simple. En 20 segundos. Muy simple. Si no le gusta mucho esta función y si no sabe que a partir del día que tome posesión va a estar sentado resolviendo asuntos 8 horas todos los días o 9, que se oriente a otra cosa, que la carrera de Derecho, como siempre se ha dicho, tiene muchas salidas, incluso el ejercicio de la profesión, que es muy interesante y muy bonito, pero que se deje esto, porque hacer las cosas amargadamente se puede hacer 3, 4, 5 años, pero no 40. Andrés Pacheco Guevara, un placer, muchas gracias por compartir unos minutos con nosotros aquí en Onda Regional. Muchísimas gracias a vosotros.